Hola talentos, ¿cómo están? Gracias por seguir con nosotros en Talentland Latinoamérica. Recuerden descargar su certificado de participación en nuestra página oficial. ¿Ustedes conocen Signal Lab y TESO? Bueno, pues si quieren conocer cómo trabaja este laboratorio, analizando fenómenos complejos a través del análisis de redes y grandes cantidades de datos, quédense con nosotros porque les quiero presentar a Diego Arredondo. Él es coordinador de desarrollo tecnológico en Signal Lab y TESO. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Qué bueno. Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros, pues te cedo el espacio para que le compartas a todos nuestros talentos lo que hacen en Signal Lab y TESO. Claro que sí, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Diego Arredondo, soy coordinador de desarrollo tecnológico en el Signal Lab ITESO. También soy profesor en la misma universidad en materias que justo tienen que ver con algo de lo que vamos a empezar a revisar, ¿no? Que tratan de acercarse a enormes cantidades de datos, a relaciones en red que pueden como registrar estos datos y cómo podemos tratar de hacerle sentido desde distintas disciplinas que beben de las ciencias sociales y en específico me toca darle clases a gente de comunicación y de periodismo, ¿no? Entonces ahí hay muchísimos cruces todo el tiempo sobre las preguntas que se plantean y las metodologías que se van empleando para entender lo que nos está sucediendo como civilización ante la presencia cada vez más clara, más ubicua de las redes sociales, del internet y las barreras que se van como difuminando de alguna forma entre nuestra vida digital y nuestra vida como física, ¿no? Voy a compartir pantalla. Entonces, Signal Lab es un espacio que es, por definición, una apuesta interdisciplinaria, desde cómo se concibe, desde cómo inicia también la universidad, entre un esfuerzo entre distintos departamentos. Y básicamente nos dedicamos a generar conocimiento, metodologías, herramientas para poder entender desde una perspectiva multidimensional, crítica, con metodologías híbridas, lo que acontece en el mundo sociodigital, ¿no? Dígase en plataformas de redes sociales o sociodigitales, como solemos llamarlas, en portales de consumo de información, de noticias, de videos, y en general en cómo está fluctuando nuestra forma de articularnos, de entendernos y de discutir los asuntos que nos competen en conjunto y en lo más íntimo, en lo individual, en Internet. Entonces, algunos objetivos del laboratorio en términos generales son contribuir a la construcción de un espacio público democrático, evidenciar prácticas digitales que podrían fomentar polarización, odio, miedo, crispación en la esfera digital y que luego eso no se queda ahí, por supuesto, tiene un impacto sobre el imaginario colectivo y los procesos sociales y políticos que están sucediendo. También implica un análisis y una investigación sobre cómo estamos viviendo ciertas transformaciones de manera acelerada, impulsadas la mayoría de ellas por la tecnología, pero también sobre nuestras reacciones y apropiaciones de esta tecnología, ¿no? Y también hacer un espacio académico, aunque es un espacio que trata de desafiar muchas como convenciones de espacios académicos más tradicionales en términos de definirse entre más de un departamento, en las relaciones entre investigadores, profesores, becarios, desde un modelo mucho más colaborativo y horizontal. Al final sí sigue siendo un espacio que intenta también fortalecer las capacidades de la docencia y de la investigación. Entonces, hoy vivimos en un mundo sobrecargado de información, cada vez producimos más y más información y también nos exponemos a más y más información de la que podemos procesar o siquiera entender, ¿no? Justo esto lo plantea la investigadora René Di Resta, que justo trabaja con muchos temas relacionados a los que trabajamos en Signal Lab, con técnicas de desinformación, estrategias de articulación y coordinación fabricada o anómala en redes. Y justo plantea que estamos en un momento donde se juntan tres cosas, ¿no? Una consolidación de la audiencia en pocas plataformas que tienen un sistema de publicidad o de que nos hacen más visibles ciertos contenidos que son populares, sí, pero que también están hechos como a la medida de lo que saben predecir sobre nuestros intereses. Y estos sistemas de predicción se rigen por algoritmos que, aunque son muy complejos, no siempre son los más listos o son completamente robustos, ¿no? Son
en muchas ocasiones bastante manipulables o tergiversables respecto a cómo se puede introducir ciertas influencias sobre la opinión pública, ciertas ideas por encima de otras, ¿no? Y sobre todo en esta disputa por la interpretación de lo que estamos viviendo, ¿no? Y los conflictos por los que estamos pasando. Entonces, René Resta justo plantea esto, ¿no? Nuestro ecosistema está roto, tenemos demasiada información y también tenemos distintas esferas, ¿no? O burbujas de información, cada una, de alguna forma cerrada hacia los propios filtros, hacia las propias experiencias digitales que está teniendo cada quien, ¿no? De manera muchas veces aislada y muchas veces antagónica. Entonces, estos modelos, los modelos de negocio que sustentan la mayoría de las plataformas que utilizamos, para consumir contenido, para interactuar, para comunicarnos, compartir algo sobre nuestra vida, de alguna forma priorizan más lo que es popular que lo que es cierto, ¿no? Y eso nos tiene en un momento difícil en términos del ecosistema de información y la salud de la conversación pública. Por lo tanto, desde el Signal Lab lo que buscamos es una apuesta interdisciplinaria, multicapa. Hemos con los años ido afinando y perfeccionando una metodología que pasa por distintas etapas. Por supuesto, en cada caso hay distintas variaciones, pero en términos generales vemos algo así, ¿no? Desde la obtención de datos, la limpieza, descarga, minería de esos datos, la identificación de relaciones y análisis de las mismas en esos datos, en términos de las redes que forman. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre cómo son esas redes en específico. La visualización de la conversación y la aplicación también de ciertas métricas cuantitativas o los metadatos que nos dan estas cantidades, volúmenes de información muy grandes que son accesibles desde redes sociodigitales. Y con todo eso, tal vez de las apuestas más grandes que tiene este espacio es aplicar de manera conjunta, complementaria a todas las técnicas de procesamiento computacional y análisis cuantitativo, capas de análisis cualitativo que ayudan a situar lo que estamos viendo en un contexto político, histórico y cultural, ¿no? Y eso nos lleva a la categorización de lo que estamos observando, ¿no? Los fenómenos que estamos observando, ya sea de organización colectiva, de coordinación fabricada, de estrategias de desinformación. Entonces, no se trata de una sola estrategia, ni tampoco se trata de una sola plataforma. También solemos trabajar desde un esquema no solo multicapa, sino también multiplataforma, donde estamos revisando cómo cierto fenómeno, cierta conversación o ciertas narrativas de alguna forma permean entre distintos sitios, ¿no? o redes de las que participamos, como Twitter, YouTube, Instagram, un poco menos Facebook, que no es tan accesible en términos de datos, pero estamos tratando de encontrar formas de analizar el panorama en conjunto, ¿no? Y entonces, si nos vamos al la primera de estas etapas, pues nos hacemos de alguna forma de datos, ¿no? Siempre en cada una de las fases de este proceso nos planteamos preguntas, ¿no? Y la primera pregunta es, bueno, aquí, ¿de dónde conseguimos datos o cómo configuramos ciertas búsquedas o solicitudes de datos de acuerdo a hipótesis o preguntas desde un planteamiento crítico que estamos haciendo a lo que estamos viendo, de alguna forma como desde el monitoreo más empírico, más por encima, viendo lo que sucede en redes. De alguna forma de ahí podemos encontrar como primeras intuiciones sobre fenómenos que pudieran ser interesantes de aplicar este análisis. Y entonces aprovechamos muy distintas formas de descarga, aunque en la que solemos aprovechar más son conexiones a estas APIs o interfaces de desarrollo que tienen las distintas redes sociales, ya sea desde conexiones directas, scrappers que hemos desarrollado en el laboratorio, que son estas herramientas que nos ayudan justo a solicitar o a escarbar esta información, scrappers generados por otras organizaciones y otros esfuerzos, algunos de ellos académicos, como es el caso de Digital Methods Initiative. También incorporamos fuentes de datos abiertos, gubernamentales, de sociedad civil y de otras fuentes que están disponibles en Internet. Y también en menos ocasiones, pero hemos tenido ejercicios donde extraemos, transcribimos pedazos de texto contenidos en la web o incluso hacemos levantamientos propios, ¿no? Desde formularios digitales o trabajo de campo. Pero entonces, bueno, en este primer paso, de alguna forma nos hacemos de datos y son enormes volúmenes de datos o potencialmente pueden llegar a serlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos para encontrar algunas rutas de claridad, de observación entre esta complejidad y cantidad de información, ¿no?
Laszlo Barabasi, que es de alguna forma el padre de la ciencia de redes moderna, que junto con Reka Albert a finales de los 90 plantearon el modelo de análisis de redes que se utiliza hoy, no solo el análisis de redes sociodigitales, sino básicamente de cualquier tipo de red metabólica, cósmica, de intercambio de información, ¿no? Los principios de redes son universales y es algo que ellos pudieron probar de alguna forma, que hay ciertas propiedades que existen en cualquier tipo de red, ¿no? Y entonces, para acercarnos a un sistema complejo, ayuda a entenderlo como una red, o sea, descomponer sus relaciones o sus componentes y desplegarlas, representarlas y analizarlas en términos de cómo se están configurando entre sí estas conexiones, ¿no? Y así se pueden aplicar métricas que son universales como les decía, distintas redes, que no importa lo que estamos viendo, siempre es importante, por ejemplo, tomar en cuenta qué nodos están recibiendo más conexiones, cuáles están emitiendo más conexiones, dónde podemos encontrar agrupamientos, comunidades, interrupciones. Entonces, de eso vamos a ver un poquito por acá, ¿no? Cuando hablamos de abstraer un sistema de información complejo a nodos y aristas o a una red, justo vamos a estos elementos, ¿no? Tenemos algunos elementos que usualmente son representados por círculos que están conectados de alguna forma a otros, que usualmente se representan por una línea, ¿no? A veces curva, a veces recta, pero lo que tenemos son elementos conectados en distintas configuraciones, densidades. ¿Y qué son estos nodos? Pues prácticamente pueden representar cualquier cosa. Pueden representar cuentas, hashtags, palabras, emojis, URLs, tweets o comentarios, es decir, mensajes de texto, videos. Ahorita vamos a ver algunos modelos ya puestos en práctica sobre cómo se analizan estas distintas posibilidades de relaciones, ya sea de interacciones entre cuentas, entre hashtags. Pero el punto aquí es que un nodo puede representar cualquier cosa, que si lo que queremos hacer es analizar sus relaciones respecto a otras cosas, ¿no? De propiedades similares o de otro tipo, ¿no? Entonces, los nodos son estos componentes que estamos analizando. Las aristas son esas conexiones, ¿no? Las aristas nos ayudan a entender, contar, medir las conexiones de origen-destino entre dos nodos, ¿no? Entre dos elementos que están de alguna forma interactuando o relacionándose en un sistema. Entonces, en el caso de los sistemas que solemos analizar en el laboratorio, estas aristas pueden ser interacciones entre cuentas, pueden ser menciones de una cuenta a otra o de una cuenta hacia un hashtag, pueden ser coincidencias, es decir, por ejemplo, que en un mismo tweet aparecen dos hashtags, entonces se crea una relación entre esos hashtags de alguna forma de afinidad semántica, porque están apareciendo como dentro del mismo tweet. Pueden representar también intercambios de información, vínculos de poder, conexiones físicas también, ¿no? Como la infraestructura del Internet mismo, o hipervínculos, ¿no? También cómo se crean caminos entre documentos en la web. Entonces, estas son como nuestras piezas fundamentales, nodos y aristas. Y un elemento adicional de análisis que solemos recuperar son cómo estos nodos y aristas de alguna forma forman comunidades. Que en este sentido no es porque sean necesariamente o lo que estemos tomando en cuenta para identificar estas comunidades, no es que necesariamente sea que comparten ideas o que tienen las mismas propiedades. Cuando calculamos comunidades desde un sentido desde una métrica o perspectiva de ciencia de redes, lo que estamos midiendo son conexiones. ¿Qué tanto hay ciertos nodos que se están conectando mucho más con otros que les son cercanos y por lo tanto tienen más probabilidad de seguirse conectando entre sí, ¿no? Entonces, la definición de estas comunidades es topológica en el sentido de las estructuras que las redes están formando, ¿no? O dejando de formar. Entonces, la pregunta aquí clave es quién se está conectando con quién, qué tanto lo hace con otros nodos de manera similar. Y entonces hay algoritmos como el método Louvain, que es el que más utilizamos en el laboratorio, que se basa en un cálculo de modularidad, que nos ayuda a partir la red, ¿no? A partir en distintas secciones, de acuerdo a donde veamos como acumulaciones bueno, no donde veamos, donde el algoritmo sepa reconocer ciertas acumulaciones de conexiones más densas entre sí, al interior que hacia afuera, y entonces podemos decir que allá hay una comunidad, ¿no? Estas comunidades, por lo tanto, pueden ser de usuarios, de acuerdo a cómo están distribuyendo o generando sus interacciones, pero también pueden ser
comunidades semánticas, ¿no? En el sentido de cómo se están combinando las palabras, los hashtags, los emojis en un cierto cuerpo de mensajes. Entonces, aquí hay un primer ejemplo de redes usuario-usuario. Estas redes... Ay, perdón. Estas redes de usuario-usuario tienen justo la cualidad de estar desplegando cómo cuentas interactúan entre sí, ¿no? O sea, cómo están de alguna forma iniciando interacciones hacia otras cuentas o recibiéndolas, ¿no? Y entonces tenemos estos, lo que se llama en términos de ciencia de redes, hubs, estos grandes nodos que suelen recibir, o en una determinada red reciben mucho más interacciones y por lo tanto son centrales esa red o están emitiéndolas más, ¿no? Están produciendo muchas más interacciones hacia afuera. Eso es lo que solemos llamar grado de entrada o salida, ¿no? ¿Qué tanto te entran interacciones o qué tanto las produces hacia afuera? Y nos ayuda a identificar estrategias o al menos, si no estrategias, evidencias, registros en los datos de coordinación, concentración de interacciones, como acumulaciones anómalas de nodos e interacciones en la red, que pueden en muchos casos apuntar a automatizaciones o a operaciones coordinadas para influir en la opinión pública. Otro tipo de redes que solemos ver son redes de usuario a hashtag, que lo que hacen es más bien mapear las relaciones en cuanto a cuentas que mencionan ciertos hashtags en los tweets. Entonces podemos ver de alguna forma qué cuentas están impulsando en mayor medida ciertos hashtags y también qué hashtags son los que están recibiendo más conexiones de usuarios en una cierta red, ¿no? En este caso aquí vemos el contraste como muy evidente entre la conversación hace un par de años sobre la caravana migrante en español y el hashtag caravan en inglés, y cómo es profundamente distinto el marco como conceptual, incluso político, en el que se está dibujando la conversación, ¿no? De un lado vemos más expresiones hacia construir los muros, hacia incentivar o buscar la deportación de estas personas, y en otro vemos como invitaciones a la solidaridad, al apoyo. Pero entonces aquí vemos estos esquemas de amplificación discursiva, ¿no? Que tanto ciertos hashtags consiguen posicionarse por encima de otros y por cuántas cuentas, ¿no? Cuántas cuentas necesitaron para llegar a ese alcance. Otro tipo, bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Donde podemos ver que recurrentemente, tanto en México como en muchos países, vemos una conversación cada vez más crispada, más llevada hacia los polos, y donde estamos viendo cómo sistemáticamente se enfrentan tendencias o hashtags, casi en un ejercicio plebiscitario, donde están de un lado o de otro, ¿no? De acuerdo con un lado y de otro. Y entonces lo que analizamos es justo cómo se están enfrentando, qué tanto un lado está ganando terreno sobre el otro, pero sobre todo cómo se configuran las campañas detrás del impulso de estas ideas, ¿no? O de estos hashtags. Otra red que solemos trabajar y nos suele ser bastante útil es las redes de hashtag a hashtag, donde vemos qué tanto un hashtag coincide de manera recurrente con otro hashtag en los tweets, ¿no? Entonces, cuando dos hashtags están en un mismo tweet, se genera una conexión. Si aparecen recurrentemente en distintos tweets, entonces esa conexión se va fortaleciendo, ¿no? Y eso se puede desplegar en las visualizaciones, y se puede reconocer dónde están esos como componentes más recurrentes. Por ejemplo, en este informe que hicimos hace un poco más de un año sobre ataques a la prensa, y donde veíamos estos hashtags que de alguna forma iban reconfigurando la misma idea o parafraseándola, ataques a la prensa desde la descalificación o desde los ataques directos, ¿no? Y desde la ofensa directa, y vemos cómo en el triángulo que vemos del lado derecho, ciertas configuraciones entre hashtags se estuvieron repitiendo una y otra vez. Algo similar podemos hacer con emojis, redes de emoji a hashtag, por ejemplo, donde podemos ver qué emojis estuvieron relacionados alrededor de ciertos hashtags o qué emojis aparecieron en conjunto dentro de los tweets. Entonces son redes de emoji a emoji. Y esto en conjunto, ya sea que estemos viendo relaciones entre emojis y hashtags o entre emojis entre sí, nos ayuda a justo agregar una cierta lectura semántica, simbólica y afectiva a los mensajes que estamos viendo, ¿no? Reconociendo al emoji como un lenguaje emergente,
podría decirse universal, aunque las convenciones con las que se utiliza y lo que significa en cada región, en cada contexto, por supuesto que varía muchísimo, pero vemos que se utiliza, ¿no? Y ayuda a agregar a estos mensajes cosas que a veces las palabras no pueden hacer. Otras redes con las que solemos trabajar son redes que se llaman bigramas, que son relaciones entre palabras, relacionado a cuando coincide un hashtag y otro en una red, en un mismo mensaje, y eso genera una conexión. Podemos pensar eso en términos de palabras, ¿no? Cuando una palabra aparece cerca de otra en una oración, se crea una arista, se crea una conexión, y entonces podemos caracterizar más o menos como por dónde se estuvo enmarcando desde el uso discursivo esta conversación, ¿no? Y qué componentes son los más cercanos, qué palabras estuvieron como rodeadas de otras, fortaleciendo cierto tipo de argumentos y no están cerca de otro tipo de posturas, por ejemplo. Y así podemos ver, de nuevo, componentes semánticos, analizar líneas discursivas, asociaciones frecuentes que hay entre palabras, como en este ejemplo que vemos aquí, que es los discursos que dieron en conjunto en el encuentro que tuvieron el presidente López Obrador y Trump cuando se juntaron, el discurso que dio uno en inglés y otro en español, y podemos ver qué palabras fueron más recurrentes, pero sobre todo las asociaciones en las que insistieron más. Y bueno, algo similar podemos hacer en términos de relaciones entre videos o canales. Podemos seguir de alguna forma esta ruta algorítmica de los sistemas de recomendación que estas plataformas tienen como previstos para recomendarnos ciertos contenidos sobre otros, dependiendo de los intereses que pueden leer sobre nuestro consumo o sobre el último video en el que estuvimos, más o menos qué patrones de consumo tiene en suma todas las personas que utilizan la plataforma y cómo brincan de un video a otro. Eso les permite generar estas predicciones de lo que te pudiera interesar después, ¿no? Entonces, cuando analizamos este tipo de redes de recomendación, podemos analizar la preponderancia algorítmica que tienen ciertos contenidos, los caminos probables que puede haber, ¿no? De cómo puedes llevar de un video que parecería inofensivo a una espiral de desinformación, o a identificar qué encuadres o qué posturas, qué contenidos tienen más centralidad en ciertos debates, ¿no? de la vida pública. Entonces, aquí, esta es solo una de las capas, la capa de análisis de redes. Estas asuman otras métricas como metadatos, ¿no? Que tanto se distribuyen creación de mensajes o creación de cuentas, incluso en el tiempo, dónde se concentran, qué tanto de likes, qué tanto alcance generan en términos de vistas que reciben, qué tanto conversación detonan en términos de los comentarios que se generan, ya sea en hilos o en espacios de comentarios dentro de un video, ¿no? Podemos medir patrones de publicación, por supuesto su frecuencia en el tiempo, pero también desde qué tipo de aplicación o dispositivos se están publicando, ¿no? Y si hay alguna evidencia de coordinación o de operación desde allí. Y bueno, contamos palabras, frecuencias de palabras, filtramos mensajes clave. Y eso nos permite, como les decía, caracterizar dónde se concentran de manera típica creaciones de cuentas en el tiempo y qué alcance tienen, qué palabras son las más utilizadas dentro de un cuerpo de mensajes que habla de cierto tema. Y por último, como les decía, a esto se agrega el análisis cualitativo de los discursos que alcanzamos a encontrar en términos de las narrativas hegemónicas, disruptivas, emancipatorias que alcanzamos a encontrar, los actores clave, considerando el contexto político, histórico, social y cultural que están en juego dentro de esta conversación o dentro de la construcción de la opinión pública, las operaciones de influencia y coordinación, o sea, qué evidencias podemos encontrar, aunque no siempre es fácil encontrar el origen, pero sí podemos encontrar evidencias de operaciones, tácticas, coordinaciones atípicas o anómalas en la conversación pública. Y por último, muestras de acción colectiva y acción conectiva, ¿no? De cómo las personas logran organizarse de maneras emergentes, se articulan y logran llevar esa acción desde las redes a la calle y de vuelta, ¿no? Como lo hemos visto en el caso de Ingrid Escamilla, uno de los informes que vimos, donde se pudo organizar la gente para de alguna forma revertir la publicación de fotos que estaban revictimizando y exponiendo la parte más escabrosa de este caso, y trataron de imponerse sobre el algoritmo, tratando de llenar la conversación de imágenes bonitas, de paisajes, animales, y no del cuerpo ultrajado
de esta víctima de feminicidio, que fue Ingrid Escamilla. Y algo similar con el casos de desaparición, donde por un lado tenemos la articulación colectiva hacia la expresión de descontento, de exigencia de justicia, pero también vemos cómo hay una conversación permanente, bueno, que va y viene, pero que se está manteniendo en ciertas etapas, entre lo que está sucediendo en redes, lo que sucede en las calles, que a veces convocó a las marchas, pero a veces convocó a dejar de ir a las marchas si había una situación de riesgo, ¿no? Como sucedió en este caso, entre manifestantes que fueron detenidos por la policía o que fueron levantados de manera irregular. Y entonces esto nos lleva, por último, a las categorías que vamos generando, ¿no? Entre ellas hemos insistido en algunas categorías para salir de esta discusión un poco vacía y un poco inerte de si una cuenta es bot o no. Cada vez es más difícil identificar si una cuenta está automatizada. Las cuentas además mutan, pueden en cierto momento estar generando mensajes automatizados, en cierto momento estar siendo utilizadas por personas, pero que están dentro de una estructura de operación y de coordinación de una persona que tal vez maneja muchas cuentas. Y lo que nos hemos enfocado es entonces en caracterizar sus roles, ¿no? Ya sea que sean quienes generan MCs, que son quienes generan el contenido, o MCs, bebiendo de la metáfora del hip hop, quienes generan el contenido, marcan la línea, marcan los objetivos, quienes replican con un comportamiento que parece automatizado, no necesariamente automatizado, pero que casi de manera automática y acrítica replican estos contenidos. Cuentas de personas reales, que probablemente ahí por algo les engancharon con esos contenidos y se están sumando, aunque no necesariamente se puede hablar de que son parte de la estrategia de operación o de coordinación. Y troles, que son estas cuentas que se usan sistemáticamente para atacar ciertos usuarios, ciertos blancos o ciertos temas, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos en el laboratorio. Desarrollamos distintas herramientas que nos permiten, nos habilitan estas posibilidades de observación y de análisis. Y también no nos limitamos a herramientas que generamos en el laboratorio, que estamos tratando de generar cada vez más, sino que también utilizamos estos conjuntos de herramientas que les invito a explorar. Son todas ellas gratuitas o tienen alguna modalidad gratuita, algunas de ellas de software libre, que si les interesan estos temas podrían comenzar a hacer algunas pruebas, a descargar algunos datos y tratar de explorar lo que podemos más o menos entender en términos de texto, de metadatos, de lo que acontece en la conversación digital y en las redes en las que participamos. Y bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Diego, la verdad es que es impresionante el universo de información que hay detrás de nuestras redes sociales. Pues hablando de redes sociales, compártenos súper rápido cómo pueden localizarte los talentos. Creo que sería interesante que siguieran al laboratorio. Pueden encontrarlo como @signa_lab, prácticamente en todas partes, en Twitter, en Instagram y en Facebook. También en YouTube. Perfecto, tenemos un pues canal con algunos contenidos. ok, Diego, pues espero que los talentos se animen a seguirlos y pues muchas gracias por estar con nosotros, Diego. Talentos, quédense el resto del día con más contenido en Talentland Latinoamérica. Adiós.